Ya arrancamos, ¿sí? Un momentito.
Bueno, arrancamos entonces. Profe. Bueno. eh, bueno, antes de empezar con Kuhn, que era el otro que les había dicho, recuerdan que es como un poco el continuador de estas historias. Eh, Quería decir algo más con respecto a lo del progreso científico, ¿no? Progreso y acumulación, que eran dos cuestiones que a veces lo que no. Entonces vamos a ver que en realidad Kuhn, que es el que viene ahora, como le decía ahí, eh, es el que no cree ya en el progreso, ¿no? Yo pienso que la idea de progreso es una idea fuerte, ¿no? Una idea muy cercana, muy fuerte en la modernidad. ¿Sí? En la modernidad, la modernidad hablamos a partir de él, que implica un mejoramiento, ¿no? Y un mejoramiento en la calidad y en la cantidad, las dos cosas, del conocimiento científico y del conocimiento en general, ¿no? Filosófico, etcétera, etcétera. Por eso que es una idea, bueno, que se puede tomar o no, no es una idea que existió siempre, pero bueno, está muy conectada con el desarrollo de la ciencia moderna, o sea, todo lo que es la ciencia desde, justamente, precisamente desde Copérnico, ¿no? Después Galileo Galilei, Descartes en filosofía, pero también en ciencias. Bueno, en fin, hay toda una serie de autores que van instalando esta idea del progreso científico y que después queda instalada en la ciencia y el pensamiento occidental y hoy en día el pensamiento mundial, digamos, ¿no? Va, hoy en día, digo, durante los últimos siglos. Pero entonces quería decir esto porque justamente el progreso es una idea tan fuerte, que en realidad de algún modo se fue como atenuando un poco con el paso del tiempo. ¿Sí? O sea, hoy en día ya no es tan fuerte esta idea. Digamos, sigue estando, de algún modo, incluso la gente común y corriente la tomó esta idea, la idea de un progreso, no el progreso de un país, de un, no sé, de una empresa, de un grupo determinado, de un club de fútbol. El progreso, la idea del progreso es una idea muy fuerte todavía, ¿no? Pero que justamente en estas corrientes epistemológicas se puede percibir como hay una serie de matices, o sea, cómo se toma, pero después se va cuestionando un poco. Entonces, los primeros inductivistas, los ingenuos, toman esta idea como algo casi evidente, ¿no? Porque de hecho ellos creían justamente que este proceso se hacía con total, digamos, certeza. Entonces, si yo puedo hacer esto y puedo estar totalmente convencido, cuando ellos hablaban de verificar esto, bueno, implicaba la idea de que yo, con cada prueba que hacía y que lograba una verificación, ¿no? Estaba realmente avanzando de manera notable. Estamos diciendo, Hempel y los inductivistas lógicos o positivistas lógicos, como que ya le quitan un poco de fuerza porque se dan cuenta de que esto no es tampoco tan milagroso todo, digamos, tan fuerte, mejor dicho. Entonces ellos dicen, bueno, no, se confirma, no se verifica. Pero, de todos modos, justamente por eso es el nombre, por eso se llaman igual, por eso son también inductivistas o positivistas. Entonces, el nombre indica que ellos, por más que relativizan un poco el resultado, porque dicen que no es verificar, sino que confirmar, de todos modos ellos creen, o sea, las ideas son casi iguales en términos generales que las de los ingenuos. Ellos creen en el progreso científico, ¿sí? Y creen, junto con esta idea,
ellos creen la idea de acumulación. Acumulación científica, porque se avanza, evidentemente, no es que estamos siempre dando vuelta en un círculo, sino que hay como una línea recta hacia la verdad, y que ese progreso se da de manera acumulativa. Esos serían como dos conceptos que van de la mano con ¿no? Con Hempel. Y también con los inductivistas ingenuos. Bien, esos son iguales, tanto los ingenuos como los lógicos creen en progreso y que se da de manera acumulativa. La acumulación sería, justamente un poco lo dije hace un ratito, lo voy a entender, tiene que ver con un poco con la cantidad, obviamente, más con lo cuantitativo que con la acumulación, porque supone la idea de justamente una acumulación de qué. Y bueno, justamente una acumulación de pruebas a favor de determinadas hipótesis, o sea, una acumulación de confirmaciones, ¿no? Por eso es que usan tanto esa palabrita. Y que la idea de lo cualitativo aparece, pero de otra forma, ¿no? Aparecería en todo caso como la calidad de mi hipótesis. Pero lo que es más determinante para ellos, los inductivistas, además que la inducción siempre está muy ligada con lo estadístico, la cantidad, es muy fuerte, es un elemento muy fuerte dentro de los inductivistas. Por eso es que Hempel también dice, bueno, sí, hay progreso y es acumulativo, porque yo voy avanzando justamente como es por la positiva, ¿no? Por la confirmación, digo esta o esta porque son pruebas positivas, ¿no? Pero en el caso de ellos esta, entonces ellos dirán que, bueno, cuanto más confirmaciones haya, mejor, porque cada vez que pruebe que tenga un resultado positivo, voy a tener una prueba a favor, que será una nueva prueba a favor de algo, porque cada prueba en ese caso es, o puede, estoy como mezclando algo, decir que es mejor ya incluye el elemento cualitativo. No, ellos dirán que simplemente es más, no mejor. O sea, cada prueba, cada confirmación, supongamos, digo, todos los cuervos son negros. Con cada cuervo negro que encuentre, ¿no? Porque yo estoy observando, digo, este cuervo que observe será negro. Bueno, cuando voy y pruebo y veo este cuervo negro, a otro zoológico y veo otro cuervo negro, después veo en la naturaleza misma otro cuervo. Bueno, con cada cuervo negro que vea, o sea, que cada una de ellas es una nueva confirmación, ¿sí? O sea, cada nuevo es como, supone una acumulación, un nuevo elemento que va generando mayor acumulación y todo eso genera un progreso científico. ¿Mm? Así que bueno, ahí está muy claro, no hay mucho, es bastante sencillo, es bastante obvia además la conexión que hay entre progreso y acumulación, porque uno podría decir en muchos casos, ¿no? De la misma forma diríamos que, qué sé yo, un país progresa cuando acumula, qué sé yo, hay más dinero circulante o hay más empresas, bueno, qué sé yo. Pero digamos que son dos ideas que están muy conectadas, obviamente. Entonces, por ahí, primero con esta escuela eso. Ahora vamos a Popper, entonces. ¿Qué diría Popper sobre este mismo tema? Entonces, Popper justamente ya genera un pequeño cambio en esto, que tiene que ver más bien, tiene que ver con el tema de que ya desconecta esta, digamos, porque Popper cree en el progreso científico, o sea, cree que hay un avance, como vamos a ver que después Kuhn, por ejemplo, el autor que viene después, ¿no? Vamos a ponerlo así, ayer lo dije en la otra clase,
Tiene que ver con que el progreso implica que cada teoría científica, o cada teoría, vamos a hacerlo más más abarcador, cada teoría es mejor que la anterior. Entonces Kuhn va a decir, no, no, miren que esto es muy relativo, puede haber teorías que fueron dejadas de lado, pero que en realidad para algunas cosas, en algunos sentidos, eran mejores que las suplantaron. Entonces eso no es realmente tan lineal. Puede haber algún tipo de progreso, él después dirá, pero es muy relativo también. Entonces, bueno, pero ya llegaremos a Kuhn. Primero en Popper, el punto es que hay progreso, realmente hay progreso, en eso es igual que Hempel, pero no se da de manera acumulativa, porque justamente como yo no avanzo por medio de la prueba positiva, o sea, de la confirmación, o en este caso de la corroboración, sino que yo avanzo con la falsación, él lo que dirá es, bueno, hay progreso, pero en realidad no es acumulativo, sino que es justamente, no sé qué palabra, no recuerdo qué palabra usa, pero en realidad diríamos no acumulativo. Se suele poner como una negación, es falsada, ¿sí? Es como que empieza no de cero, ¿sí? Pero es como que también, digamos, ahí uno podría decir, bueno, hay un elemento acumulativo en la medida en que la hipótesis no es totalmente descartada, sino que queda ahí y es modificada, entonces algo en ella permanece. Pero en la medida en que eso que permanece también es provisorio, porque los aspectos que no son refutados quedan allí en la teoría, pero como corroborados, digamos, en realidad no habría acumulación porque no hay confirmaciones positivas. En la medida que cada corroboración es totalmente provisoria, no supone un verdadero avance, ¿sí? Que la corroboración no implica un progreso, sino que el progreso está en la falsación. En ese sentido, lo de Popper no es acumulativo, porque justamente no hay realmente una cuestión cuantitativa, ¿no? En todo caso, uno podría decir que en Popper, acá sí, uno podría decir que si quisiéramos hablar de acumulación, habría una suerte de acumulación cualitativa, ¿no? En el sentido de que uno, bueno, va cambiando la hipótesis en cada falsación, va mejorándola. Y en ese sentido, bueno, sí, hay como una acumulación en cuanto a que uno va acumulando ideas que siguen siendo corroboradas. Pero de nuevo, si a mí me hicieran la pregunta, tipo de preguntas tan digamos, difíciles de decidir, no las preguntan en el examen. Pero si tuvieran que responder, si tuviéramos que responder realmente, Popper, ¿cree en el progreso acumulativo o no? Yo respondería que no. O sea, porque Popper realmente no, por más que haya algún tipo de acumulación en la medida en que las hipótesis van, digamos, hay un montón de cosas que se siguen manteniendo allí. De todos modos, como lo que hace progresar es la falsación, en realidad no es acumulativo, porque lo que permite que progrese es cuando más bien algo se descarta, cuando algo se saca de la teoría y se cambia por otro, no cuando eso queda y se agrega algo, que sería la acumulación. Entonces la idea de acumular no me sirve en Popper, porque no hay algo que se vaya sumando a otra cosa. En todo caso se reformula, o sea, se cambia de lugar o se le pone otra cosa al lado, pero no es que realmente se le agregan muchas cosas y con ese agregarse hay un avance, como si lo había para la gente, ¿no? Entonces Popper tendría esta cualidad, ¿no? Como que está un poco en el medio entre Hempel y Kuhn. O sea, hay progreso, es acumulativo, digamos. ¿Estamos? Entonces, si se entiende esto, ya podemos pasar a Kuhn, que vamos a ver que cambia todo esto, es otra idea directamente. Otro planteo no tiene nada que ver. Entonces ya podemos pasar a Kuhn, ¿se entendió esto como para ya dar un paso adelante? ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, bueno, voy a borrar esto.
A la mitad de la clase que no había grabado, entonces cuando uno se siente mal, hace las cosas mal. Pero bueno. A veces hay que hacerlas como salga. Entonces, bueno, a ver, este muchacho es otro planteo en realidad. Vamos a ver qué pruebita que venimos haciendo, ¿no? Con él en ningún sentido. ¿Por qué? Bueno, un poco porque justamente él no va a hablar de estas cuestiones que estábamos hablando recién, como ser el progreso científico, la prueba, digamos, ¿no? La prueba empírica. Esta cuestión de una prueba empírica, ¿no? Donde aparezca una cosa, todo eso, para él no va a ser tampoco parte de la ciencia. Muy loco, ¿no? Porque uno de entrada lo mira y dice, pero ¿cómo? Si estos tipos los otros, ¿no? Uno dice, pero entonces, ¿qué? Lo que estaban diciendo los otros era toda una estupidez. O sea, es medio raro, ¿no? Uno dice, si Hempel, bueno, si los pilotas ingenuos, Hempel y Popper, creían que era importantísimo hacer esta pruebita de HH, entonces consecuencia observacional, consecuencia, entonces H, y él dice que no, entonces ¿qué hay? Entonces la ciencia, ¿qué hace? ¿Cómo prueba la verdad de sus enunciados? ¿Cómo se maneja? ¿Qué idea de verdad tiene? Bueno, lo que pasa es que el tipo empieza a estudiar un poco los elementos sociales de la ciencia, o sea, los elementos que tienen que ver con no solamente lo que el científico hace a nivel de los enunciados, justamente, como hacían los empiristas lógicos que estudiaban el lenguaje. ¿Te acuerdas? Habíamos puesto criterios de demarcación y después pusimos los principios que para ellos servían como criterios de demarcación, que habíamos puesto que el lenguaje, todo lo que esté en... Bueno, primero que estudiamos un lenguaje, no un hecho, sino que el hecho a través del lenguaje. Luego que ese lenguaje fuera comprensible, que refiriera en toda su extensión a elementos empíricos, que yo pudiera luego probar eso, ¿no? El método para probar, bueno, la contrastación, todo eso desaparece con Kuhn, justamente porque él va a decir, bueno, a ver, en realidad yo me voy a ocupar no solamente del lenguaje y lo que las teorías dicen, ¿sí? Sino un poco todo lo que está alrededor de las teorías. Fíjense que mi teoría científica, ¿no? Un poco en Hempel y en Popper y en todos los... Era una teoría que estaba hecha entonces que decimos, bueno, hay que probar, ¿no? Hay que hacer esta prueba y hay que probar entonces que la hipótesis que dice que la evolución se da por medio de la selección natural y de la adaptación de supervivencia del más apto, etcétera, etcétera, ese enunciado, ¿no? Ese enunciado que resume la teoría de Darwin, uno realmente lo enuncia como tal y dice, bueno, a ver, hace la prueba y dice que ese enunciado me lleva a una consecuencia observacional y la consecuencia se cumple, entonces mi enunciado es verdadero. Bueno, eso está muy bien, pero deja afuera, digamos, deja afuera toda una serie de elementos que tienen que ver con, digamos, principalmente con el contexto, ¿no? Afuera para que se vea que esta es la teoría. Bueno, afuera de la teoría está el contexto en el cual yo hago la teoría. ¿Sí? No es lo mismo, no es lo mismo que yo diga, el Sol está en el centro y la Tierra gira alrededor, ¿no? Que eso lo diga hoy en día, hoy, ¿no?
mes de mayo del año 2022, que yo lo diga en el año 1100 después de Cristo, en plena Edad Media. ¿Por qué distinto? Bueno, obviamente que hoy en día ya todos estamos de acuerdo con eso porque ya se dijo hace mucho tiempo. Pero aparte de cuestiones culturales que tienen que ver con las cosas que se dicen. O sea, todo lo que yo digo no es solamente el resultado de que yo me puse a pensarlo, sino que es el resultado de un contexto. O sea, incluso olvidémonos un momento de la teoría científica, pensemos en otras afirmaciones sobre el mundo. Además, podemos volver un momento a Dios, ¿no? Cuando decíamos, qué sé yo, Dios existe, diría, esto no puede ser una teoría científica porque no puede ser nunca contrastado con un enunciado básico. Ok, listo. Pero eso es Popper. Ya está, Popper ya fue, ahora estamos con otro. Entonces yo digo, como teoría, supongamos que Dios lo contrario. Dios no existe, ¿no? Entonces, digamos, dos teorías. Teoría número uno, teoría número dos. Digo para poder nombrarlas, ¿no? La uno y la dos. Si yo tengo esta teoría, ¿no? Dios existe, y vivo, no sé, en tal año, viví hace 3000 años, o 4000 años, o 1000 años, lo que sea. Esta teoría va a ser muy, digamos, muy comprendida. Generalmente la gente va a estar de acuerdo con esto, más allá de que yo lo ponga a prueba o no. Si yo digo Dios existe en un determinado contexto donde todo el mundo cree en Dios, bueno, esto va a ser aceptado. Ahora, si yo en esa misma época, no sé, hace 1000 años, hace 2000, 3000, ustedes piensen que hacia atrás casi todos los pueblos fueron religiosos, no hubo pueblos ateos. El ateísmo es algo nuevo. Podía haber gente que no creyera, pero no había un movimiento llamado ateísmo, digamos, ¿no? Entonces, si yo decía Dios no existe hace 3000 años, en ese contexto, la gente me iba a mirar como diciendo que vos estás loco, ¿no? Bueno, hoy en día pasa algo al revés. Mucha gente que dice Dios existe es mirada por algunos, entre ellos algunos científicos, como, no te digo como una locura, pero sí como algo que por lo pronto no implica una gran necesidad de que sea así. O sea, como si yo digo, qué sé yo, cualquier enunciado científico, la Tierra gira alrededor del Sol, o todos los metales se dilatan con el calor. Cualquiera de esos enunciados está comprobado científicamente. Entonces, al decir eso, está mucho más claro, es mucho más patente que decir Dios existe. Por más que la idea de Dios sea mucho más abarcativa, porque la existencia de Dios implicaría la existencia de todo, de algún modo. Pero no importa, justamente como dijimos, es tan imposible conectar esto y probarlo por medio de alguna prueba física, ¿no? Decir, bueno, yo rompí esta silla, entonces Dios no existe. No, qué sé yo, ¿qué tiene que ver? Que yo rompa algo que fue creado por Dios, no quiere decir que Dios no exista. O sea, no hay forma realmente de probar esto. Pero justamente como también dentro de nuestro conocimiento humano en general, también opera mucho el contexto dentro del cual tenemos justamente religión, otras que también hoy en día llamamos pseudociencias, eran, también podríamos decir la alquimia, ¿no? Alquimia era donde supuestamente el objetivo de la alquimia era transformar el plomo, ¿no? Que es el metal más pesado, el plomo en oro, ¿no? Con el metal más rústico, menos valioso, en el más valioso de todos. Bueno,
Pero aparte la alquimia también tenía otras cosas que hacían y que eran como procesos químicos, pero en realidad la alquimia apuntaba a otra cosa, era como una especie de ejercicio espiritual, ¿no? Pero entre las actividades que tenía algunas que si uno las observa hoy en día, parecieran ser que son como cosas que son como una especie de química primitiva, digamos, ¿no? Dentro de las cosas que la que alquimia hacía alguna de las cosas que va a ser un estado muy primitivo. Entonces, bueno, uno diría, bueno, la alquimia también era una pseudociencia, pero dentro de aquella época no era pseudociencia, era ciencia. Entonces, bueno, nada, esto lo puse como un comentario. Pero entonces, en esa época, pseudociencias, pero también otras cosas, había religión, filosofía, pseudociencia, ciertos valores morales, ¿no? Valores morales, pero también había otras cosas más. Todo esto ustedes ya se imaginarán que todo esto va a influir en esto, ¿no? Es decir, acá puse esto para que se vea bien, porque son dos ejemplos de teorías que en una época sería muy común decir esto, y a lo mejor hoy en día es común que alguien diga esto, gente que no cree en Dios, pero en otra época hubiera sido algo impensable que alguien dijera esto. Bueno, entonces se ve muy bien cómo, depende del contexto, las cosas toman sentido o no. Entonces lo que va a decir Kuhn es que todo ese contexto, que de algún modo como influencia desde afuera ese contexto, digamos, está siempre presente en las teorías científicas y es como que influye a la teoría. Entonces, lo que va a decir es básicamente es que las teorías científicas en realidad son el resultado de todo esto, ¿sí? Y por eso mismo no se pueden probar de esta forma. Es decir, cuando uno hace este tipo de pruebas, ¿no? Como lo que vimos en el pizarrón anterior, todo esto de consecuencias, hipótesis, consecuencia observacional, ¿no? Todo eso, digamos, eh, son intentos por, digamos, llegar a una conclusión racional sobre determinados enunciados que en realidad eh, también, también varía la comprensión de un enunciado. No solamente es que hay diferentes opiniones y valores en cada época, digamos, decimos acá, sino que aparte lo que yo digo también cambia de sentido a lo largo del tiempo, ¿no? De hecho, con esto también se puede usar como ejemplo, ¿no? Decir Dios existe, decirlo ahora, o decirlo hace 1000 años, o hace 3000, era distinto. Básicamente porque cada cultura tenía su propio Dios. Entonces, aunque la idea de Dios fuera similar, ¿no? La idea de un ser todopoderoso, trascendente, invisible, etcétera, etcétera, realmente la idea que se daban cuando decían Dios existe era muy distinta. Si eran los hindúes, los egipcios, los griegos, los cristianos, ¿estamos? Los chinos. Entonces, no solamente que las teorías son influidas por todo lo que rodea en su contexto cultural, filosófico, religioso, científico o pseudocientífico, como lo quieras ver, los valores, todo eso influye y arma también, ayuda a armar la teoría. Pero no solo eso, sino que el lenguaje por medio del cual vos expresás tu teoría también es un lenguaje ambiguo. Es decir, los positivistas lógicos y Popper pretenden que el lenguaje sea algo totalmente, casi como el lenguaje de la matemática. Y vos lo lees y decís, esto está claro, ¿sí? Por eso, de nuevo, el tema del criterio de demarcación, la línea que separaba ciencia de metafísica. ¿Por qué? Bueno, porque si vos estableces una serie de criterios muy
muy precisos, podés decir cuando un enunciado tiene sentido y cuando no. ¿No? Entonces, cuando yo digo todos los calores, todos los cuervos son negros, ese enunciado es científico, porque tiene sentido, en pocas palabras, porque tiene sentido empírico. Porque yo puedo ir, como habíamos dicho cuando yo les dicté los 5 puntos de Hempel, de los positivistas lógicos, ¿sí? Que las palabras que yo use tengan una correlación empírica. Por eso es que para Hempel o para Popper, ninguna de estos dos enunciados son científicos. Ya sea que diga Dios existe o Dios no existe, ninguno de los dos funcionan como ciencia porque no pueden ser puestos a prueba. ¿Y por qué eso? Porque ninguno tiene una relación directa, digamos, con el mundo empírico. Y todo esto lo decía a raíz del lenguaje, digamos. Dentro de esas corrientes, ¿no? La de Popper y la de Hempel, el lenguaje, o sea, los enunciados, se busca que sean lo menos ambiguos posible, o sea, lo más exactos, que sean lo más parecidos al lenguaje formal, como el de la matemática, o el de la lógica, cuando decimos A, entonces B, ¿no? Que este es un lenguaje, no es como el lenguaje natural, eso existe, es como lenguaje específico, lenguaje técnico, lenguaje formal. A, entonces B, todo esto. Entonces, los enunciados de la ciencia, para Kuhn, no son como el lenguaje formal. O sea, por eso es que él no intenta hacer este tipo de pruebitas. Él dirá, no, si yo digo esta frase ahora, la digo dentro de 2000 años, va a tener otro sentido. Entonces no tiene sentido que analicemos las teorías científicas por medio de una prueba empírica, porque lo empírico, está bien, está conectado con la ciencia, obviamente, porque yo hago pruebas, invento aparatos, hago tecnología, resuelvo problemas humanos por medio de la tecnología que yo invento, pero la realidad es que nunca puedo estar seguro de que mis enunciados son plenamente científicos o son metafísicos, como estos dos, ¿no? Porque justamente toda teoría científica está armada a partir de lo que la época le da como contexto religioso, filosófico, metafísico, los valores, bueno, y toda una serie de cuestiones que entran, donde podríamos agregar, por ejemplo, también los instrumentos científicos, ¿no? También. Él dirá, bueno, a ver, si yo tengo un instrumento científico que me permite ver las células, y otra época donde no se podían ver las células, bueno, es un mundo de diferencia, ¿entiendes? O sea, totalmente distinto que yo pueda observar con un telescopio las galaxias que el hecho de que no la pueda observar. Así como yo me imagino que dentro de 1000 años, vamos a tener, ni siquiera dentro de 300 años, vamos a tener instrumentos tanto más avanzados que los de hoy en día, que lo que vemos hoy en día va a quedar como si fuera una estupidez, no va a tener sentido prácticamente. ¿Vamos? Entonces, la ciencia, las teorías, cambian muchísimo en relación a los instrumentos que cada contexto le ofrece a ese grupo de científicos que están trabajando. ¿Ah? Entonces, bueno, todas estas cosas, ¿sí? Los valores que también tienen que ver con lo que el científico accede a hacer o no, porque también hay ética, ¿no? De pronto si yo, en la Edad Media, por ejemplo, no estaba prohibido abrir un cuerpo, ¿no? Digamos, hacer una vivisección, porque era algo sagrado, el cuerpo humano es sagrado, entonces el cuerpo humano tiene que ser simplemente algo que luego vaya al cielo, digamos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si yo estudio un cuerpo, de algún modo lo estoy profanando, ¿sí? Entonces, si yo tengo que, por religión, los cuerpos son sagrados, no puedo estudiarlos como un científico lo hace hoy en día. Entonces, para que se pueda estudiar el cuerpo tal como hoy en día lo hacen, tiene que haber un contexto religioso que diga, no necesariamente que Dios no existe, pero sí por lo menos que diga que, bueno, que a Dios no le molesta que el ser humano estudie los cuerpos o la naturaleza, o que se interponga entre él y la naturaleza. Ustedes piensen que la ciencia moderna es muy invasiva, ¿no? Digamos, estudia, o sea, cuántos animales se han torturado para la investigación científica, ¿no? Es decir, le ponen una cosa, los ratones le ponen, le prueban, les inyectan cosas, y bueno, todo eso
hay un valor también, ¿no? Una ética. ¿Hasta qué punto el científico puede inyectar una enfermedad en un animal, bueno, mucho más si fuera un ser humano, como para probar después que su cura es la que sirve o la que no sirve? O sea, hay un montón también de criterios éticos y morales que también influyen en lo que un científico hace y lo que no hace, ¿no? Desde este punto de vista, uno entiende por qué en la antigüedad la ciencia no avanzaba. Y claro, porque no querían pasar ciertos límites. En cambio, hoy en día es como que todos esos límites se pasaron. Entonces, claro, no hay un límite moral, aparentemente no lo hay. O sea, en realidad lo hay, pero es como que no está muy claro dónde está el límite entre lo moral y lo que no es moral en la ciencia. Justamente porque la ética y el conocimiento son dos cosas que están bastante peleadas muchas veces. O sea, como que el conocimiento es medio amoral, no le importa si lo que conoce es bueno o es malo. En definitiva, no hay bien y mal en el conocimiento. Bueno, eso lo digo como un comentario general, ¿no? Lo que nos importa aquí es simplemente esto, ¿no? Entender que hay un contexto y que la ciencia trabaja con ese contexto. O sea, no es que sale de un, como se suele decir, sale de la nada la ciencia, ¿no? Sino que todo lo que yo digo científicamente proviene también de un contexto. O sea, lo digo porque creo en un Dios determinado, porque tengo una religión, porque tengo un valor, porque tengo ciertos instrumentos, que no son los mismos que hace 100 años. Entonces, todo eso hace que yo piense lo que piense del mundo, que sería distinto si tuviera otros valores, otros instrumentos, otra religión, otra filosofía. ¿Eh? Entonces, bueno, esto es lo fundamental en Popper. Todo eso hace que él hable de algo que no es la teoría. Él va a decir que más que teorías, borro esto, para que se vea bien, en realidad lo que tenemos es una palabrita que a lo mejor algunos de ustedes la recuerdan, Thais, que yo sé que, bueno, que ya rindió los parciales y solamente le falta el final, yo sé que seguramente lo va a recordar, y es la palabrita paradigma. ¿Sí? Paradigma, habrá diferentes teorías, teoría 1, etc. O sea, justamente como a Popper le interesa tanto el tema del contexto, o sea, todo lo que rodea a una teoría o a un conocimiento científico determinado, por eso es que a él le preocupa más, no tanto cada teoría en sí, por ejemplo, que sea Darwin, este sería Darwin, qué sé yo, este es Freud, este es Einstein, ¿no? La teoría de cada uno de ellos. Entonces, lo que dice Popper, lo que dice, perdón, Kuhn, es que el paradigma, justamente se llama así porque un paradigma tiene que ver con una forma de ver el mundo, ¿sí? Lo cual es más abarcativo que una teoría, ¿sí? Cuando yo hablo de la teoría de Darwin, estoy hablando de la visión científica sobre un aspecto de la biología. Ni siquiera estoy hablando, ni siquiera estoy abarcando todo lo que se puede abarcar dentro de una ciencia, que sería en este caso la biología. O sea, dentro de la biología está la teoría de Darwin y hay otras teorías, ¿sí? Pero además de eso, está la biología por un lado, y por otro hay otras ramas. La biología, está electromagnetismo, está, bueno, la química, está la física. Entonces el paradigma, de algún modo, es lo que reúne todas esas ramas de la ciencia, y dentro de cada rama, ¿no? Todas las teorías que haya, ¿no? Y bueno, que estén dentro de ese paradigma, porque podría pasar que haya una rama, ¿no? Como la biología, y que dentro de ella haya algunas teorías que están en un paradigma y otras que tienen otro. Serían como una especie de lucha entre conocimientos, ¿no? Digamos, como dos concepciones distintas. Bueno, ahora vamos a ir viendo qué es un paradigma para entender bien
qué es lo que puede pasar con el paradigma, qué pasa, qué es lo que no pasa, digamos. Pero lo primero que tienen que entender es esto, ¿no? Paradigma, él se ocupa de paradigmas, no de teorías. Las teorías están adentro del paradigma. ¿Sí? El paradigma es, digamos, la visión del mundo que engloba todas las teorías. Entonces ahora vamos a ver cómo se forman los paradigmas. ¿Sí? Vamos a ver justamente que en ciertos periodos en los cuales los paradigmas todavía se están formando, o sea, cuando los paradigmas son jóvenes o muy viejos, cuando ya perdieron valor porque ya empiezan a tener muchas críticas, o sea, ya los científicos de las diferentes ramas empiezan a encontrarse con que el paradigma empieza a ser agua por diferentes lugares, o sea, tiene fallas, tiene lo que Kuhn llama en realidad anomalías. Después lo vamos a notar bien. Las anomalías son un poco todas esas fallas, pero no de la teoría, de cada teoría, sino de todo el paradigma. Entonces, bueno, nada, lo que digo es que vamos a ver que en algún momento de la historia pueden coexistir dos paradigmas, ¿no? Un paradigma más viejo y uno más nuevo, porque surgió uno nuevo, pero todavía algunos científicos están en el anterior, o sea, creen según ese paradigma, y ya hay otros que están parados en un nuevo paradigma y ven el mundo de otra manera. ¿Estamos? Pero todavía coexisten porque, claro, en definitiva, como la ciencia no es algo tan exacto como lo pensaban Popper y Hempel y todos ellos, es que puede haber directamente dos miradas del mundo contradictorias, pero que las dos estén presentes y que haya gente que trabaje por una o por otra, en definitiva. Claro, y eso puede ser. ¿Y por qué puede ser? Justamente por todo esto, porque no hay una exactitud, no hay una prueba científica, digamos, determinante. Entonces, hay lugar para que existan diferentes visiones. Es más plural, digamos, más, ¿no? Tener en cuenta ese tema de las diferentes perspectivas. Sería un perspectivista, diríamos en términos filosóficos. Eh, entonces, para Kuhn, no existen conceptos, digamos, no tienen valor, conceptos como por ejemplo los que sí tenían valor para Popper y para Hempel, como por ejemplo ideas como la validez, ¿no? Digamos, la validez de la teoría, bueno, la prueba empírica. Estas como ideas relacionadas, ¿no? Prueba empírica para encontrar la validez de una teoría. Entonces, eso no tiene sentido. Al igual que tampoco habla mucho de, bueno, de progreso, tampoco aparece por lo que venimos diciendo. Porque pueden coexistir dos paradigmas distintos. ¿Y cuál es mejor? ¿Cuál avanza y cuál no? Y eso es relativo, no se sabe. Dependerá de nuevo, del contexto, o sea, dependerá del valor que cada época le dé a una ciencia. ¿Sí? O sea, piénselo con la astrología, por ejemplo. La astrología fue muy importante a lo largo de la antigüedad, de la época griega, hasta la Edad Media se usaba como ciencia, ¿no? Digamos, como si fuera ciencia realmente. A partir de la ciencia moderna empieza a quedar un poco de lado. Pero digamos, a partir de luego, más cerca en el tiempo, desde el siglo pasado, del siglo XX, fines del siglo XIX, la astrología volvió a aparecer. Claro que no como ciencia, quizás, depende de quién lo diga, ¿no? Un científico dirá que no es ciencia, y un astrólogo dirá que es. A lo que voy es que como ciencia, como disciplina, la astrología dejó de ser importante a lo largo de cierto periodo de tiempo, pero en los últimos 100 años, 200, volvió a aparecer. Entonces, quién sabe si en algún momento de historia, más adelante, porque hoy en día todavía no pasó, pero dentro de algún momento se descubre alguna forma de que la astrología
funcione con más exactitud que antes, y entonces se la retoma y vuelve a ser una ciencia. O sea, deja de ser pseudociencia, ¿no? O sea, para Kuhn no habría pseudociencia, porque toda ciencia funciona de acuerdo a cómo, de acuerdo al contexto, a la época, a la utilidad que se le da, a lo que permite hacer, lo que permite conocer, los instrumentos que están ligados con esa ciencia. O sea que es todo mucho más relativo, digamos, ¿no? Y como decía, estas palabras ya dejan de tener valor. La validez teoría, la prueba empírica, el problema en realidad todavía él lo discute, es una palabra que él la discute, y después en algunos libros, de los últimos libros que escribe, va a decir que algún tipo de progreso hay, pero bueno, es todo muy agarrado entre comillas. O sea que en realidad si ustedes les preguntan, ¿Kuhn cree en el progreso científico? No, no cree en el progreso científico, ¿no? Todo relativo. Y bueno, esas son las palabritas en las que él no cree. Tampoco cree en un principio de demarcación, porque para él la metafísica y la ciencia van. O sea, sirven para Q. Bueno, ¿cómo se entiende? Bueno, por todo esto, dada la forma en que se construyen los paradigmas, es que deja de tener valor todo esto, ¿no? O sea, es bastante claro. Esto no tiene valor porque ya no hay pruebas sobre la verdad, porque la verdad justamente deja de ser algo tan central. El tema de la verdad también es interesante, ¿no? De eso no dijimos mucho con respecto a los anteriores. Yo la vez pasada había dicho algo, me faltó esto, lo voy a agregar ahora, y es que yo había dicho que Hempel cree en la idea de verdad, porque vieron que él dice, bueno, hay acumulación. Yo, cuando confirmo, digamos, voy acumulando verdad, o sea que cree en la verdad. Popper también, ¿sí? Por más que para Popper no haya acumulación, sino que se da por medio de la refutación, cada refutación, yo esto ya lo había dicho, que la vez pasada no sé si se llegó a entender del todo, pero cada refutación me acerca a la verdad. O sea, si bien no hay una prueba positiva, solamente hay refutaciones, como algo que te permite avanzar, el hecho de que estás avanzando, o sea, el hecho de que hay progreso científico, quiere decir que él cree en la verdad, o sea, cree que hay una verdad. Uno podría decir, no, todo es relativo, no hay verdades, que es un poco más cerca de lo que dice Kuhn. Pero Popper dirá, no, sí, verdad hay. Pasa que no es una verdad acumulativa, pero verdad hay. Cada vez que yo refuto, me acerco a la verdad. Lo que pasa es que la verdad es algo, en definitiva, es inalcanzable, porque yo no puedo nunca llegar y saber realmente lo que es verdad. Como él es más deductivista que inductivista, como ellos, dirá, bueno, sí, la deducción me permite para refutar, es modus tollens, pero la verdad es inalcanzable. Sé que está, por eso creo que avanzo hacia ella. Hay progreso, pero no puedo llegar como creen ellos que están llegando porque acumularon cada vez más. ¿Mm? Bueno, Kuhn directamente no cree en la verdad. Directamente Kuhn va a decir, no, no, todo relativo. ¿Sí? O sea, no hay verdad. Lo que hay es simplemente, digamos, una adecuación entre lo que yo veo en el mundo y lo que mi paradigma me permite hacer con el mundo. O sea, como siempre digo, la utilidad, la palabra utilidad, que también estaba acá, ¿no? Obviamente que a Hempel le interesaba que la ciencia fuera útil. No es que la utilidad no le interesaba, y solamente le interesaba la verdad. Eso sería algo más propio de un filósofo. Un científico le interesa la utilidad, porque la utilidad de la ciencia siempre busca resolver problemas prácticos, ¿no? Es decir, y a la vez transformarse en tecnología, ¿no? Construir máquinas. Entonces, la utilidad estaba acá y también está acá. Lo que pasa es que acá la utilidad
cobra tal vez un rol más preponderante porque la verdad se corre. Entonces, la utilidad es de algún modo todo lo que me da, digamos, el valor de una teoría. Digamos, no solamente la utilidad, porque la utilidad parece como algo muy mundano. Sería la utilidad, digamos, también digamos, algo más ligado con lo espiritual, incluso, porque la ciencia puede darte también un conocimiento del mundo que de alguna forma te haga sentir que el mundo tiene más sentido. Puede ser, no solamente construir máquinas o resolver problemas prácticos, ¿no? Como que no se caiga un edificio cuando lo construyo, digamos, ¿no? También puede haber, también mis teorías científicas, que están dentro de mi paradigma, o sea, cuando construimos un paradigma, que en definitiva se construye de manera colectiva, no es que yo digo, construir un paradigma, no, tiene que ver con una mirada social, ¿no? Entonces, cuando construimos un paradigma, pensamos en la utilidad, pero también pensamos en que el paradigma sea una descripción más o menos bella del mundo, o que nos dé algún valor estético. También eso parece, ¿eh? No crean que no. Cuando uno describe el mundo el sistema solar, como una bola que está en el medio, y planetas que giran, estamos haciendo una visión estética del mundo. O sea, en el fondo es mucho más caótico todo, qué sé yo. No sé si todo tan... De hecho, la Tierra uno la dibuja redonda, ¿sí? En realidad la Tierra no es redonda. O sea, en realidad la Tierra es media chatarra. La Tierra es una cosa así, digamos, ¿no? Como más chata en los polos, ¿no? Bueno, pero por eso digo esto como un comentario para que se entienda que siempre que hacemos ciencia, también estamos haciendo arte en algún sentido. Estamos describiendo el mundo. Entonces, uno va a decir que también importan los valores estéticos, porque de algún modo son los que nos permiten también llegar al paradigma, ¿no? Sobre eso hay un ejemplo muy interesante, que él dice, para que se entienda qué es un paradigma, que es muy, está bueno. Él dice, miren la diferencia que hay entre los paradigmas de diferentes culturas, porque ojo, que también eso es muy importante, el paradigma no es humano, es cultural. Puede haber un paradigma científico acá y otro en China, digamos. Hay algunas cosas donde coincidimos seguramente, pero algunas cosas no vamos a coincidir, porque vamos a tener paradigmas distintos. Entonces, ¿qué dice? Él dice, fíjense los esquimales. Los esquimales, él quiere mostrar que el paradigma no solamente te hace hacer ciencia de otra forma, o sea, tener otros instrumentos, otra visión del mundo en cuanto a los aspectos técnicos, sino que también te hace ver el mundo de otra forma, con los ojos ven de otra forma. Entonces él dice, miren que los esquimales, por ejemplo, es algo que él estudió o que lo leyó en algún lugar, los esquimales ven, no sé, 10 tonos de blanco, de color blanco. ¿Y por qué? Bueno, porque están acostumbrados al color blanco, porque viven en la nieve, en el hielo. Claro, el hábito permanente cada día hace que ellos distingan entre un blanco así y un blanco asá. O sea, ven un montón de blancos que nosotros, que estamos acostumbrados a otros colores, en todo caso los colores de la naturaleza, ¿no? El verde, o eso es el mejor de los casos. Si no, estamos acostumbrados a la ciudad. El color gris, el marrón, el asfalto, el cemento. Entonces no vemos los diferentes tonos de blanco. Ahí se ve claramente. En cambio, el paradigma de los esquimales es tal, porque vienen en un contexto determinado, que es el hielo y la nieve, que ven otros colores. Entonces, lo estético tiene que ver con la estesia, con el sentir, no solamente con el arte. El arte que uno hace es a partir de lo que uno ve. Entonces, lo estético también influye muchísimo en la ciencia. Porque si yo no veo los colores blancos que ven los esquimales, ni siquiera sé que existen. Entonces no los puedo poner en consideración científica, porque no hay forma de que yo los vea. Entonces tampoco aparecen para alguien que no cree que existan. Bueno, entonces todo eso hará que la ciencia sea muy distinta según este paradigma en el cual se ubica cada teoría científica, digamos, ¿no?
Eh, entonces, bueno, ya ven todas las diferencias que hay con estos. Ahora lo que tendremos que empezar a ver es el tema de un poco cómo se forma el paradigma, digamos, la historia del paradigma, porque es muy importante ver eso. O sea, ya que no hay todo esto, ya que no hay prueba científica, validez de la teoría, bueno, progreso dijimos que tampoco, ¿no? Digamos, en general no hay tampoco un avance, porque vendría de acá. El progreso está conectado con esto, que la prueba empírica es positiva para ejemplo, o es negativa para Popper, entonces yo progreso, avanzo. Como no hay todas estas cosas, y no hay diferencia entre la metafísica y la ciencia, entonces lo que más lo ocupa a Kuhn es el tema de cómo se van dando históricamente los procesos de los paradigmas. ¿Mm? Porque justamente, como él se ocupa más del contexto, él aparece mucho más el tema de lo histórico, lo social, ¿no? Y que acá no aparecía. Por ejemplo, para Popper, por más que ellos hablan en un momento determinado, en una época histórica, ellos creen que lo que ellos están diciendo sirve para cualquier época. Porque si yo hago una prueba científica así, que diga que mi hipótesis me lleva a una consecuencia observacional, y si la consecuencia yo la puedo ver, entonces mi hipótesis es cierta, o por lo menos se corrobora, en Popper, eso ellos creían que servía para cualquier época. Entonces, si yo tenía que todos los cuervos son negros, ¿sí? Pero que existe la posibilidad de que algún día aparezca un cuervo blanco, ya está. Eso hoy en día me sirve, y yo sé que si algún día, dentro de 1000 años, aparece un cuervo blanco, esto me va a servir igual, porque la estructura de lo que estoy pensando ya está hecha en esta estructura, entonces, listo, sirve para siempre, digamos. Pero bueno, no, Kuhn dirá no. O sea, los aspectos históricos y sociales, ¿m?, son muy importantes justamente porque, bueno, básicamente son lo que constituye el contexto, ¿sí? El contexto siempre surge de en qué sociedad vivo, ¿no? Y en qué época. Entonces, en base a eso es que se forma el paradigma. Vamos. Bueno, nada, entonces nos queda ver eso, nos quedaría ver la parte histórica justamente no solamente del contexto, sino de cómo se da la historia del paradigma. Vamos a ver que hay 4 etapas, ¿no? Que él la llama la presciencia, la ciencia normal, después el momento de crisis y un nuevo paradigma. Es como, son pasos que se van encadenando y que después son circulares porque vuelve a empezar, ¿no? Pero bueno, me parece que eso es mejor verlo la próxima, porque esto ya vimos bastantes cosas y bueno, nos quedaría entonces ver eso y también después el otro autor que dijimos que es Lácatos, que es un poco que también toma eso y lo desarrolla. Entonces yo diría que eso y Lácatos, vemos la próxima y ya cerramos con estos temas, ¿no? Y después, bueno, piensa que tampoco queda mucho tiempo para el examen. Yo creo que el examen debe ser el 10 de junio, como mucho. No creo que después de eso. Porque tenemos que Será el terminar 8. como el 8, 8, sí. por eso estamos ahí. Entonces, por eso es que tampoco, digamos, tenemos que tardar mucho más. La clase que viene cerramos ya con estos temas y nos quedaría entonces un tema que es cientificismo, que es entender qué significa el cientificismo por contraposición a otras formas de pensamiento no científicas. Es un tema medio, no es muy importante, pero que a veces aparece como pregunta. Y después otra que es la ciencia feminista, que también está dando mucha importancia, porque son visiones científicas que tratan eh, de ver cosas que, según su crítica, la ciencia masculina no toma en cuenta. Entonces surgen diferentes corrientes que son el empirismo feminista, el empirismo del punto de vista, bueno, diferentes corrientes que tienen que ver con esto, ¿no? Con el tema del género, y bueno, que también aparecen mucho.
Así que no falta mucho, en definitiva. Es terminar con esto y ver estos dos temas que no son tampoco muy complicados, es cuestión de poder clasificar algunas cuestiones y dar algunos ejemplos. Así que yo creo que para fin de mes vamos a estar terminando. Y después nos quedarán dos clases o una, bueno, sí, espero que dos, donde podamos básicamente repasar todo esto. Vamos. Así que bueno, si se entendió todo acá y no hay dudas, dejamos acá. Gracias, profe. Bueno, no hay ninguna pregunta, nada. Entonces, No, profe. No. buenísimo, buenísimo. Mucho mejor. Entonces, listo. Hacemos así. Voy a ver qué ejercicios les puedo subir de Popper y de Kuhn, porque en general no hay muchos ejercicios, pero suelen ser preguntas teóricas en general los ejercicios, ¿no? ¿Qué piensa Kuhn de tal tema? ¿Qué piensa Popper de esto? Así que algo les voy a subir sobre eso. Y bueno, vean lo que les voy a subir también lo que les dije antes de las hipótesis auxiliares y todo eso a WhatsApp para que lo tengan bien ahí. ¿Ok? Y bueno, Ok, profe. Gracias. estamos en contacto por ahí. Les mando un beso Gracias. grande. Besos. Chao, chao. Chao, besos. Chao.